Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente, María Lucía Gómez, Rebeca Salama, Sharon Canto en Encubiertos.podcast. Síguenos en Instagram si no nos sigues. @encubiertos.podcast para que nos dejemos de panitar y normalicemos estar encubiertos. Tanto tiempo sin grabar que ya se me olvidó. Sí, este es nuestro. No, se nos olvidó hablar. Sí, se me olvidó. Ya hasta como un programa. Esto es Este es nuestro algo tercer programa. Vamos a comenzar hablando de un tema muy importante que es como que el inicio de todo, luego ya saber qué es la salud mental y haber hecho quizás una pausa por el tema del coronavirus, cómo nos pudiera afectar en términos de salud mental, que fue un segundo programa, y ahora vamos con la ansiedad. Vamos a hablar un poco sobre qué es el trastorno de ansiedad generalizada y al mismo tiempo cómo podemos diferenciar el tema de sentirnos en un determinado momento ansiosos y cuando ya esto se convierte en algo súper alarmante. Y que debes ir entonces a buscar ayuda. Por lo menos. Vamos a ver un poquito sobre algunos datos, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 250 millones de personas en el mundo padecen de ansiedad. Esto pasa mucho en países donde los ingresos o el Producto Interno Bruto está ubicado entre bajo y mediano. O sea, en países de zonas de conflicto o en países donde hay problemas básicamente de mucha pobreza, no sé qué, se puede generar, digamos, altos niveles de ansiedad o mucho más, la persona es mucho más propensa a generar un trastorno de ansiedad. Bueno, nosotros en nuestro Instagram estamos realizando semanalmente varias encuestas de estos temas para saber qué opinan las personas que nos siguen. Y bueno, realizamos una encuesta en donde 41 personas de 43 indican haberse sentido ansiosos alguna vez en su vida. Lo que pasa es que también hay que bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en el programa. Uno poco a poco se va dando cuenta cuál es como la diferencia entre sentir ansiedad por algo o ya cuando la persona no sé, de repente asiste ya cuando de verdad me la manda y ya cuando te afecta tu forma de vivir. Exacto. Creo que ahí es cuando ya tú llegas como al límite de mira, esto es sano y esto no es sano. Exactamente. Pero vamos a ver, María Lucía, cuéntanos un poco sobre qué es la ansiedad básicamente. Yo aquí tengo una definición. Según el portal web Teens Health, la ansiedad es una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo. Tiene una importante función básica de supervivencia. Cuidado con eso, ¿no? La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Es decir, es algo natural según este portal. Okay. Pero también nosotros le preguntamos a la gente en Instagram qué asociaban con la ansiedad, qué es la ansiedad para ellos. Algunas personas nos dijeron, la ansiedad es la preocupación excesiva ante ciertas situaciones. Otra persona ya nos dice que es una patología que desarrolla el ser humano. Y otra persona, digamos que nos da una definición un poco más larga, en la que nos dice, es un estado de preocupación y nervios sobre actividades diarias. Se acelera la respiración y cuesta sacar las cosas de perspectiva. Puede ser ansioso por cosas específicas o por cosas generales. Y a personas introvertidas les suele pasar más a menudo. Y aquí hablo un poco sobre quizás como ciertas causas que puede haber para desarrollar un tipo de trastorno de ansiedad, que unas personas por su personalidad padecen más ansiedad que otras. ¿Tú consideras que, por ejemplo, una persona que sea introvertida, estás de acuerdo con esto que nos dice este usuario? Que les puede pasar más, que son más propensos a ser ansiosos. Digamos que sí, y digamos que basándonos un poco en la experiencia, en la Exacto, experiencia ya personal, porque no sí son me atrevo a decir profesionales. que ser introvertido te puede ser más fácil desarrollar el trastorno que siendo ansioso, que siendo una persona extrovertida, básicamente porque me pasa. O sea, yo soy una persona muy introvertida y por esa misma razón es que he desarrollado como un trastorno de ansiedad generalizada y al mismo tiempo inmiscuido mucho más en la parte social. Vamos a ver un poco sobre cuáles son esos tipos de ansiedad, pero va mucho por ahí. Pues las personas introvertidas, digamos que tienden a desarrollar más fácil un trastorno de fobia social o un tipo de trastorno de ansiedad que una persona una persona extrovertida. Ok. Bueno, tenemos otra definición. El doctor Felipe Ortuño, director del Departamento de Psiquiatría y Psicología de la Clínica Universidad de Navarra, a través de un video de YouTube, dice: la ansiedad en niveles normales es una respuesta adecuada, adaptativa, importante, física y psicológica que nos prepara para responder a situaciones novedosas.
Sin embargo, en algunas ocasiones los niveles de ansiedad son excesivamente elevados y esa ansiedad ya no nos va a ayudar. No es una ansiedad como respuesta normal, sino una respuesta patológica. Tú nos comentas que te diste cuenta de que desarrollaste este trastorno cuando tú tienes, me imagino, cuando tú tienes estos sentimientos, estas emociones, me imagino que es algo sumamente fuerte. Algo sumamente fuerte y al mismo tiempo es el hecho de sentirte preocupado por cosas que tú sabes que no es normal sentirse preocupado. Tú te puedes sentir preocupado por una entrevista de trabajo, Vas a llegar tarde. porque vas a llegar tarde, Exactamente. pero ya llega un punto en el que llegar tarde te desespera demasiado. Eso por lo menos lo que a mí me pasa muchísimo. El simple hecho de pensar en llegar 5 minutos tarde a un lugar me desespera completamente, porque soy totalmente así. Yo soy de las personas que incluso planifica y piensa qué va a ser el sitio donde llegue, cuándo se va a estacionar, qué va a hacer, a quién va a llegar, a quién va a ver, todas esas cosas, digamos que son como muy típicos y son ciertos rasgos que por lo menos yo he identificado y yo dije, ya va, esto siempre estuvo allí y es producto de eso. Entonces hay que ver también el trastorno de ansiedad generalizado, TAG, que es el que vamos a hablar hoy. Vamos a profundizar en distintos tipos de ansiedad, pero en este programa vamos a dedicarnos especialmente a eso. Entonces podemos hablar un poco del trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, como se conoce, que es el que vamos a profundizar un poco más con este tema acá. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de los tipos de ansiedad, pero este va a ser como tal el que vamos a tratar más hoy, porque es como el principio, pues. Según la información encontrada en el manual del MSD, el TAG consiste en la presencia de un estado de preocupación y nerviosismo excesivo en relación con diversas actividades o acontecimientos. Es decir, es preocuparse demasiado por cosas que quizás no deberías preocuparte tanto. O por cosas que simplemente son futuras también, o sea, es exceso. Yo digo, o sea, muy personalmente, no soy ningún experto, pero que la ansiedad, por lo menos en mí, es exceso de futuro, es siempre pensar más allá y pensar no de manera positiva, sino negativa. Exacto. Es como que a veces te pasan las noches, entonces como que te acuestas y te pones a pensar en todo lo que tienes que hacer mañana, pero luego te pones a pensar y dices, ok, y si esto sale mal, y si aquello sale mal, y a veces ciertos pensamientos catastróficos de, mira, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Cómo me va a afectar eso? ¿Cómo me va a afectar el año que viene? ¿Cómo me va a, exacto, cómo me va a afectar acordarme en 3 años, qué sé yo, que me caí en medio del salón de clase, dando una exposición? Sí. O que quizás, no manejaba también el tema y no me fue todo bien. Por ejemplo. Yo pensé que había entendido Como nosotros no somos expertas en la materia, no somos psicólogas ni psiquiatras, nosotros tenemos un invitado especial que es Manuel Fariñas, psicólogo graduado en la UCB, @psicoentorno, quien nos va a guiar mucho mejor en cuanto al tema de la ansiedad, de qué trata, sus causas y bueno, ¿qué más? Vamos a ver qué nos dice él de qué es ansiedad. Saludos, mi nombre es Manuel Fariñas, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Central de Venezuela, interesado en el estudio del comportamiento. Me dedico a la atención de adolescentes y adultos, ya sea de forma individual o grupal, que presenten alteraciones del comportamiento o problemas psicológicos, dígase depresión, ansiedad, irritabilidad y conflictos de pareja. Agradecido de estar en su programa Encubiertos Podcast, el día de hoy tratando un tema tan interesante como es la ansiedad. Para hablar de este tema debemos comenzar definiéndola. La ansiedad es un mecanismo defensivo que se presenta en los seres humanos, totalmente normal, adaptativo, funcional. Es un sistema de alerta que advierte ante posibles amenazas al organismo y nos activa tanto fisiológica como psicológicamente, ya sea para atacar, neutralizar o huir. No toda ansiedad es como se ha venido hablando cotidianamente. No toda ansiedad es mala. Podemos diferenciar una ansiedad que es movilizadora, que te permite accionar y ejecutar ciertas acciones, y otro tipo de ansiedad que más bien es paralizante, que te inmoviliza, y es la que pudiéramos considerar inclusive patológica. Le agradecemos a Manuel Fariñas por su información. ¿Qué les pareció? Me gustó bastante porque fue muy organizado y ciertamente es lo que hemos estado hablando, pero que no nos llamaron un experto para que nos confirme lo que ya sabemos en este momento. Y ahora tenemos que saber por qué. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Bueno, Ajá. En realidad nosotros hicimos una dinámica, como les hemos comentado en Instagram, en donde hicimos diferentes preguntas, pero acá
tenemos una bastante interesante en la que preguntamos si asociaban las personas la ansiedad a algo en específico. Partiendo de ahí, 26 personas nos dijeron que sí y 16 personas pues confirmaron que no. A partir de esto también nosotros realizamos una serie de preguntas preguntando qué era eso en específico. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo en realidad en ese tema sí estoy un poco dudosa, si a mí me pasa, si asocio algo en específico. Puede ser tal vez cuando tengo un examen, por cuestiones académicas, pero siento que son a veces muchas cositas en específicos que pueden pasar. No sé ustedes. Para mí más que todo la verdad que ver con temas sociales. El simple hecho de pensar en que hay mucha gente alrededor ahí me genera una ansiedad terrible. O el simple hecho de que los tiempos no estén y no se den tal cual como estaban estipulados, es una locura el sentimiento que me genera. Y también al mismo tiempo, el mismo hecho de pensar, digamos, ese tema del miedo escénico que tú tienes al presentar algo, pero entonces es algo que es el doble del miedo escénico que puedes tener, porque ya no es solo el miedo a eso, sino es el miedo a la gente, el miedo de qué piensa que tú tienes, qué piensa la gente de mí, cómo me está viendo. Y eso ya al final es una emoción que es 1000 veces más grande que lo que viene siendo como esa ansiedad normal que te moviliza por hacer cosas. Bueno, partiendo de ahí, hay muchas personas que comentaron lo siguiente. Cito: me pongo ansiosa cuando estoy haciendo algo de la universidad o trabajando. En cada persona es distinto. En mi caso, presión y estrés. Otra persona comentó que cigarro, otra mucho estrés, y otro comentó que lo desconocido, el enfrentar las cosas que no dependen de mí y por ello no pueden cambiarse. En la última, yo no sé ustedes, pero en la última yo coincido demasiado. Eso que tú no conoces, entonces el tema de control, de yo necesito controlar, eso pasa con las personas que son muy organizadas. No sé. Bueno, yo no es que soy la mata de la organización, ¿Qué pasa? sin embargo, cuando yo veo que algo se está saliendo de mi control, exploto, horrible, siento que me desespero, empiezo a sudar, no puedo controlarlo. Y bueno, el cigarrillo también. Pero lo tuyo, sí, eso es un tipo de ansiedad también, el simple hecho, la ansiedad por no consumir una sustancia, eso es exactamente lo que te pasa, pero te pone insoportable. Pero Sí, hay personas que el hecho de ver a alguien más fumando les da ansiedad también pasa. Eso es algo que no se respeta. Entonces, vamos a ver un poco. Según el portal web Medline Plus, la causa del trastorno de ansiedad generalizada TAG se desconoce. Es posible que intervengan los genes. El estrés también puede contribuir a la aparición del TAG porque es una afección común. Cualquier persona puede sufrir este trastorno, incluso los niños, aunque se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Ciertamente. Portal web mayoclinic.org. Como sucede en muchas enfermedades mentales, la causa del trastorno de ansiedad generalizada probablemente surge de una interacción compleja de factores biológicos y ambientales que pueden incluir los siguientes: diferencias en la química y la función del cerebro, genética, diferencias en la forma de percibir las amenazas y el desarrollo y personalidad. Eso es un poco de lo que veníamos hablando desde el principio. Es decir, la ansiedad puede ser producto de procesos químicos en tu cerebro, que son cosas que tú no puedes controlar de ninguna forma. Puede venir producto de genética, por ser hereditario. También tiene mucho que ver con la personalidad, tiene mucho que ver con las experiencias que tú puedas haber vivido. Tienes una experiencia traumática. Por lo menos un niño tiene problemas que le hacen bullying en el colegio. Por ejemplo, cuando ya tenga que hacer en su vida general, si no mejora esto, cuando tenga que ir a hacer una exposición en la universidad, por ejemplo, se va a recordar de todas esas cosas y esas cosas te dan ansiedad. Y lo van a perseguir hasta el último día, si no se trata, obviamente. Y partiendo de esto, según el manual del MSD, la ansiedad puede ser hereditaria o incluso aprendida en el hogar. También puede venir de un evento traumático, algunas enfermedades cardíacas respiratorias o por el consumo o abstinencia de sustancias. Es decir, si mis padres sufren de ansiedad, yo puedo padecer, yo tengo más facilidad de padecer de ansiedad que cualquier otra persona. Si mi mamá sufre de ansiedad, yo tengo más posibilidad que Sharon, que su mamá, no padece de ansiedad. Claro, es más probable. Mucho más probable, sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice el experto sobre esto, ¿no? sí, él nos va a decir cuáles son los tipos de ansiedad que existen Y cuáles son también las posibles causas de ansiedad. Vamos a ver. Los tipos de ansiedad más comunes son la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, el mutismo selectivo,
el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de fobia social, el trastorno de fobias específicas y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Cada uno con sus distintas características. Predominan muchos de los síntomas que se habían mencionado anteriormente, pero cada una obedece a circunstancias y a eventos desencadenantes muy particulares. Un trastorno de ansiedad puede ocurrir por diversas causas, de allí la dificultad a veces para poder dar con un tratamiento adecuado o poder diferenciarlo de otros trastornos. Desde el punto de vista neurofisiológico y de la psicología, se ha hablado acerca de una disminución de una hormona de crecimiento que se llama clonidina, también una poca cantidad en un neurotransmisor principal inhibitorio, como lo es el ácido gamma aminobutírico, que es un inhibidor del sistema nervioso central. Otras teorías hablan de una poca transmisión sináptica de la serotonina y de la dopamina. Esto desde el punto de vista muy neuroquímico. Ahora, desde un punto de vista mucho más visual y perceptivo, hablamos de factores predisposicionales, podemos hablar acerca de estilos de personalidad, podemos hablar de aprendizaje, de historias de reforzamiento muy particulares en los individuos, de pasados donde han ocurrido eventos desagradables, y esto hace que los sujetos se predispongan, se anticipen ante determinados miedos, inclusive el propio miedo a sufrir un trastorno de este tipo. Para diferenciar una ansiedad de un trastorno de ansiedad clínicamente diagnosticado, nosotros tendríamos que aludir a un conjunto de dimensiones esenciales. Dentro de ellas podríamos ubicar la frecuencia, la intensidad y la duración. También podríamos ver el nivel de deterioro tanto laboral como familiar, académico, que los individuos presentan dentro de su entorno. En un trastorno de ansiedad vemos un deterioro muy marcado en los sujetos, a diferencia de ansiedades episódicas. Nosotros también podríamos irnos de una manera mucho más profunda a evaluar ambas sintomatologías con lo que mencionábamos anteriormente a nivel de la cantidad de neurotransmisores. Está la disminución del ácido gamma aminobutírico, que es la GABA. También hablábamos de una disminución a nivel del neurotransmisor de serotonina y dopamina, y también se han descubierto algunas investigaciones que nos hablan acerca de daños estructurales desde el punto de vista del sistema límbico. El córtex paralímbico se ve comprometido en los sujetos que evidencian el trastorno de ansiedad. Una de las cosas que nos podemos fijar es que el estímulo ansiógeno para la persona con un trastorno de ansiedad se sobredimensiona. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas están totalmente desproporcionados a lo que podría ser la amenaza real o a la representación de dicha amenaza. Entonces, estos son los criterios que uno normalmente tiene que incorporar para hacer un adecuado análisis y poder diferenciar y no caer en la ambigüedad de decir si se tiene el trastorno o no se tiene el trastorno. Bueno, agradecemos nuevamente a Manuel Fariñas, @psicoentorno, por decirnos un poco sobre cuáles son las causas de las que veníamos hablando. O sea, ya sabemos que puede ser hereditario, puede tener que ver con la química del cerebro. Es decir, la ansiedad no es algo, y como todos los trastornos que vamos a tratar, no es algo que se mejora si tú le dices a la persona, mira, tranquila, tú vas a estar bien. Respira. O mira, respira y cálmate, que eso se te quita ahorita. La ansiedad como trastorno. Como trastorno. Ahora, ansioso y que estás ansioso puede ser normal, recuerden. Correcto, porque ya cuando una persona padece un trastorno de ansiedad es porque tiene que aprender a controlarlo. Pero si eso se desarrolla es porque no lo controla. Exactamente. Claro, y ahora también tenemos que ver cuáles son esos tipos de ansiedad, como ya nos explicó muy bien el experto. Según el manual del MSD, los tipos de ansiedad pueden ser, tal cual como ya nos explicó el experto. El trastorno de ansiedad generalizada, que es el que venimos hablando, que va relacionado hacia temas como ya mucho más generales, no es por algo así en específico, sino que es muy general. Tenemos el trastorno del pánico, que son sentimientos de terror repentino, o sea, de muy corta duración, al mismo tiempo como podríamos decir que es como un sentimiento súbito, que es como algo que pasa en un momento y que es lo que comúnmente se conoce como un ataque de ansiedad o ataque de pánico. Aunque muchas personas dicen que no es lo mismo, en realidad, psicológicamente, digamos que se ha dicho que sí es lo mismo.
a pesar de que hay como un poquito de controversia respecto a ello. Entonces, el trastorno de pánico lo vamos a tratar después en un solo programa, pero por ahora tenemos que saber que el trastorno de pánico deriva usualmente de ansiedad. Otro puede ser el trastorno de ansiedad o fobia social, que es un poco lo que veníamos comentando de temas relacionados al comportamiento, relacionados a la personalidad y relacionados usualmente ya a todo lo que tiene que ver interacción con otras personas o interacción con otros públicos. La agorafobia, también un tipo de ansiedad bastante complejo y que te imposibilita mucho la vida de la persona. Tenemos el mutismo selectivo y las fobias especiales. Por ejemplo, Sharon le tiene fobia a las cucarachas. Entonces Sharon le tiene fobia a las cucarachas. Cuando ella ve una cucaracha, ella va a desarrollar sentimientos de ansiedad, que ya dependiendo de qué tanto lo controla o no lo controla, lo podemos considerar como un trastorno o no. Según esta información. ¿Qué les parece a ustedes un poco? Sí, comenten. Sí, es que Me pueden escribir nos a pueden Instagram. del Instagram En @descubierto.podcast, se YouTube. pueden suscribir en YouTube y recuerden que debemos dejar de aparentar Y normalizar. estar encubiertos. Encubiertos Podcast. Vamos a nuestro primer corte. Y los vamos a dejar con un testimonio para ver un poco sobre cómo sufren las personas que padecen de ansiedad. ¿Qué ¿Y les cómo, tienen que decir? cómo es tan común esto también? Ya volvemos. Hola, mi nombre es María Ángela Maña. Hace un año me diagnosticaron ansiedad. Nunca antes había sufrido de esto y de hecho nunca le había prestado mucha atención, pues consideraba que no tenía que ver con mi personalidad. Luego entendí que esto se da por muchísimas situaciones e incluso por patrones que tú mismo tienes en tu personalidad. En mi caso tengo un patrón de histeria, pero se me desarrolló por un mal manejo de las emociones. Sufrí de muchos ataques de pánico y acudí al psicólogo tiempo después. No lo hice inmediatamente porque solemos no querer ver la realidad. Cuando finalmente lo aceptas y aprendes a llevarlo, sabes que no es algo que controlas, sino con lo que vives y aplicas las herramientas. He hecho mucho el uso de la respiración, he hecho mucho el uso de informarme todos los días y de continuar con mis terapias con la psicóloga. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Encubiertos Podcast, nuestro segundo bloque del programa ya. Estuvimos ahorita viendo el testimonio de una de las personas que quiso dar a conocer su caso, cómo se sentía y todo esto. Claro, porque el objetivo aquí es, si nosotros queremos normalizar lo que estamos viendo, tenemos que entender que de estos temas se debe hablar siempre. Siempre. Nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, de lo que podemos investigar, al mismo tiempo nos habla el experto y al mismo tiempo nos hablan personas que padecen de trastorno. Y así tenemos una visión mucho más clara de todo lo que debemos ser y de hecho no. Claro, que ciertamente todavía hay mucha ignorancia en cuanto a todo este tipo de trastornos. Son más comunes de los que podríamos imaginar. O sea, hay muchas personas que yo conozco que nunca en mi vida me imaginé que han sufrido o sufren de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Pero las personas a veces no lo dicen, porque por miedo. Entonces es importante por eso dejar a un lado el tabú y normalizar un poco porque esto pasa y de esto hay que hablar, así como de cualquier otro tema. Te duele el brazo, el traumatólogo, bueno, te duelen los sentimientos o te sientes inestable, por decirlo de alguna manera, y usted va a terapia y ya, no tiene Correcto. nada de anormal. Correcto. Ahora, Ciertamente la gente ansiosa es como tachada de fastidiosa. Sí, la gente es mucho me más ha dicho fastidiosa, intensa, fastidiosa, fastidiosa, ya, bueno, quédate tranquila, ya, pero ¿por qué eres tan fastidiosa? Sí, cálmate, respira. Cálmate, todo va a pasar. Salama, respira. Mira, no, en ese momento yo quiero que nadie me diga cálmate. No, pero en realidad hay que entender una cosa y es que hay diferencias. Y hay que, o sea, que lo importante aquí es entender cuándo hay una señal de alarma, cuándo hay una señal de alerta, cuando las cosas verdaderamente preocupan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el miedo, el estrés, la ansiedad, la ansiedad como emoción y la ansiedad como trastorno? ¿O ¿Cuál podríamos identificar como una diferencia en realidad? Claro, bueno, acá tenemos información, vamos a ver, Sharon, ¿qué nos compartes? El portal web Peace Health dice: la ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir, mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. La ansiedad es una sensación de un peligro, problema o amenaza que está por suceder. Bueno, yo no sé si ustedes me entendieron así, pero aquí muy personalmente siento que entonces el miedo es algo que ya está presente, o sea, tú tienes la amenaza ahí, por ejemplo. Emoción primaria ya.
yo que le tengo pánico, fobia a las culebras. Yo veo una culebra ahí y me va a dar miedo. Pero entonces la ansiedad es algo que yo estoy pensando que va a aparecer la culebra en cualquier momento, me puede picar. Sí. Entonces te Sí, pasa es que eso, lo comparto completamente porque me pasa igual con cocodrilos y con cosas así. Yo lo pienso y yo veo una foto y yo no puedo dormir esa noche. Total, Yo yo puedo quiero hacer hacer eso eso porque me acuesto así y ya una empiezo a mirar el techo y es como que me va a aparecer la culebra que tiene No. el sapo. Que llegó WhatsApp hace un año, me va a aparecer esta noche. ¿No te ha pasado que te arropas como los pies porque te da miedo que te va a picar algo? Mira, eso creo que... Eso es lo que me pasa. Nadie Digo, de ustedes, digo, ustedes sí lo comparten también. Nadie duerme con los pies desarropados, porque te pueden agarrar los pies y te llevan. Ay, no, eso ya estamos hablando de otro pánico ahí, otro fobia. Ok, ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué dice la Clínica Universidad de Navarra, que es, habría que diferenciar entre miedo. El sujeto conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para responder. Y ansiedad, que es cuando el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la respuesta. Esto me recuerda mucho a algo que comentó una persona en nuestro Instagram, que es, le tenemos miedo, pero al mismo tiempo nos genera ansiedad lo desconocido, lo que nosotros no conocemos. Exactamente, Es algo que nos preocupa profundamente y que puede generar ansiedad. Por ejemplo, cuando tú estás en un sitio donde hay mucha gente que tú no conoces y ya empiezas a sudar. No, es que me acordé de algo, pero sí, continúa que ya lo voy a contar. Ok, tú sientes este miedo a lo desconocido y en el caso de la ansiedad social, por ejemplo, ese miedo al desconocido quizás será al miedo de la opinión de los demás, el miedo de la crítica, el miedo de la burla, algo que tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes qué está pensando la gente de ti, tú no sabes qué van a decir, pero eso es lo que te genera esa ansiedad. A mí por lo menos me Sentirte pasaba ansioso. algo, y todavía me pasaba mucho más de niña, pero todavía me pasa, que es que yo tengo un problema que toda la gente que me rodea es excesivamente impuntual. Excesivamente impuntual. No sé, es una cuestión. Excesivamente impuntual. Yo digo, es una cuestión de que yo por lo menos cuadro y mira, vamos a las 10 de la mañana en un determinado sitio. Y yo por lo menos de casualidad yo no conocía ese sitio. O sea, por lo menos a veces yo iba a los partidos de fútbol de Carrera Fútbol Club, por ejemplo. Pero yo siempre iba con amigos porque me daba miedo ir sola. Entonces es como que siempre, ok, nos vamos a ver a las 12 para ir. Y no aparecían a las 12:05, no aparecían a las 12:10, no aparecían a las 12:20, no aparecían a las 12:25. Y ya yo tenía miedo desde que me levantaba en la mañana, yo tenía miedo de que llegaran tarde, de que no aparecieran, y al mismo tiempo era como que todo el mundo está viendo que yo estoy esperando aquí, yo estoy sola y todo el mundo está viendo. Y eso era lo que yo pensaba. Incluso como era la primera vez que fui, como era lo que yo desconocía, yo me la pasaba viendo videos en YouTube para tratar de ver y entender cómo era el sitio y cómo era el recorrido más o menos que yo iba a hacer, para tratar de entender el lugar al que iba para que no fuera tan desconocido. Control. Al final nunca aparecía nada, pero era como que un intento de calmarme, por así decirlo. Claro, y creo que funciona. A mí me pasa es con cuestiones académicas de bachillerato. Soy una persona bastante intensa en ese tema y yo empiezo a... Tengo dos cositas, dos asignaciones para la semana que viene y ya yo empiezo, no, pero que esto, no, pero que lo otro, y a pensar es negativamente, porque si utilizáramos esa misma capacidad que tenemos para pensar de una manera positiva y que nos va a salir bien y que no importan todas las asignaciones que nos manden, pero nos va a ir bien, fuese otro el panorama. Entonces es muy distinto. Pero bueno, ya para dejar de hablar de ese Vamos tema, a ver, ya que me dice la exactamente. Plus. Medline Plus nos dice que la causa del estrés, ya estamos separando, primero hablamos de miedo y ansiedad, ahora estamos hablando del estrés, estamos añadiendo la diferencia acá. Nos dicen que la causa del estrés es la presencia de un factor considerado estresante, mientras que la ansiedad es el estrés que continúa después de que ese factor de estrés ha desaparecido. Algo similar pienso yo que al miedo a lo mejor. Tal vez uno lleva a la otra. Digo yo, si tú estás estresado, capaz que si se mantiene, como dice aquí, puede terminar siendo ansiedad. No, y por lo menos sentirte cuando- ansioso, por lo menos, no tener el trastorno, pero sí sentirte ansioso. Y por lo menos cuando hablas en público o algo así, ya por lo menos a mí me pasa, ok, yo tenía el miedo y ya pasó, o sea, ya hablé, ya lo hice. Pero entonces después empieza la cabeza a decir, epa, ¿y qué pensó la gente? ¿Y qué dijo la gente? Ajá. Y ahora, y lo que viene después, o sea, tú no te permites disfrutar que ya lo hiciste y que lo hiciste bien, sino empiezas a pensar en lo que viene Sí, después. totalmente. Eso es la ansiedad. ¿Sabes Ahora- qué? O sea, yo, disculpe, No, continúa. pero me sentí así
me siento así a veces un poquito con los trabajos que uno realiza. No sé si a ustedes les pasa en el campo laboral. O sea, haces algo bien o que las personas te dicen, cónchale, qué cool, qué chévere lo que estás haciendo, y en realidad después tú te empiezas empiezas a maquinar literalmente diciendo como que no, pero esto, o está mal, pero puedo hacer mejor. Ves el resultado, todo el mundo le gusta, pero a ti no te gusta. Y tú necesitas que te lo digan, necesitas que te digan que lo hiciste bien varias veces, Exactamente. que te den feedback, y que te digan, ok, esto lo hiciste muy bien, pero tienes que mejorar aquello porque ya tu cerebro te pide que tú mejores algo más. La negatividad también es algo que... Pero ahora vamos a ver qué nos dice nuestro experto, @5entorno, lo pueden encontrar en Instagram. Vamos a ver qué nos dice un poco sobre estas diferencias. Cómo diferenciar miedo, ansiedad, estrés. Acerca de las diferencias entre miedo, estrés y ansiedad, yo considero que todas están muy estrechamente ligadas y relacionadas. Nosotros hablábamos de la participación de todo el aparato neurobiológico que opera detrás de la activación del mecanismo defensivo. El miedo es una emoción fundamental, funcional, que no requiere a veces de tanta elaboración interpretativa. Es como una de las emociones más básicas que nos advierte y nos ayuda a de repente anticiparnos o prepararnos para una huida. En relación al miedo está eso, una activación que comparte, yo creo que la incluiríamos dentro de la ansiedad, obviamente, porque comparte el conjunto de correlatos fisiológicos. En el caso del estrés, nosotros tenemos que darnos cuenta que también se presenta este conjunto de manifestaciones orgánicas, aquí un poco más psicológicas, porque el sujeto puede advertir que desde el punto de vista perceptual o interpretativo, que no cuenta con las suficientes habilidades o herramientas para hacer cara a lo que se está enfrentando. Entonces, la diferencia estaría como muy poco visible, ¿no? O sea, activan desde el punto de vista fisiológico los mismos neurotransmisores. En el caso del estrés, a veces se ha considerado que la liberación de cortisol se exacerba en mayor medida, pero a diferencia del miedo, el miedo estaría incluida dentro de estas dos. Lo importante para tener en cuenta con esta diferenciación es cuán paralizante puede ser el evento, ¿no? Ya sea físico, evidente, o desde el punto de vista psicológico, lo que el sujeto está representando. Yo diría que están estrechamente relacionadas, que se combinan, que el miedo como tal estaría incluida dentro de ella, y el estrés a veces obedece al conjunto de situaciones en las cuales nos estamos sumergiendo, ¿no? Y que obedece también a civilizaciones complejas y habla acerca de nuestras capacidades. La ansiedad también se puede colocar representando mundos posibles o escenarios posibles, y esto complejiza toda nuestra respuesta orgánica y nuestros hábitos y comportamientos cotidianos. Bueno, y estamos de vuelta aquí. Muchísimas gracias a Manuel Fariñas por habernos explicado la diferencia entre sentirse ansioso y el trastorno como tal, ¿no? Muy importante saber esa diferencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son los síntomas, o sea, cuáles son los síntomas de un trastorno de ansiedad generalizada. Según diferentes fuentes que... Exactamente. Que tenemos por acá. Vamos a ver, Marusia, ¿qué nos dicen Medline Plus? Bueno, Medline Plus nos dice que el síntoma principal es la presencia frecuente de preocupación o tensión durante al menos 6 meses, ¿ok? Incluso cuando hay poca o ninguna causa clara. Ahora, según nuestra encuesta de no sabemos Instagram, hablar ya. 34 personas identificaron algunas relaciones involucradas en la ansiedad, mientras que 9 personas indicaron que no, es decir, yo no me quiero sentir ansioso, yo no me quiero sentir preocupado, pero de forma involuntaria, algún elemento o algo de mí mismo o de mi entorno me genera ansiedad. Es decir, por lo menos puede ser la persona que decía que el cigarro era ansiedad. Interesante que 34 personas dijeron que sí, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles podemos identificar como los síntomas del trastorno de ansiedad generalizado? Primero, problemas para concentrarse. Segundo, fatiga. Tercero, irritabilidad. Cuarto, problemas para conciliar el sueño y permanecer
y permanecer dormido o sueño que no es reparador ni satisfactorio. Aunque no lo crean, bueno, hasta hace poco tiempo no me pasaba que me afectara tanto el sueño. Yo no Podía podía dormir dormir hasta las más. 5 de la mañana. Me No, levanto, no, me levanto, bueno. A María Lucía a las 5 de la tarde, hola, me estoy Estoy despertando. ¿Cómo están? Inquietud al despertarse, es decir, te acuestas pensando en eso, logras dormir pensando en eso y te despiertas pensando en eso. Aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblor, sensación de debilidad o cansancio, problemas gastrointestinales, sensación de peligro, pánico o catástrofe todo el tiempo. Irritabilidad, de nuevo, sudoración excesiva y dificultad para respirar. Había que afianzar el tema de la irritabilidad. De nuevo, la gente se siente. ¿Cómo te la llevas tú, María Lucía, con el tema de la irritabilidad? Mira, ustedes me ven aquí a lo mejor risa y risa, pero yo soy una persona con un carácter bastante fastidiosito. Y cualquier cosita que a lo mejor no pueda controlar, sobre todo si estoy ansiosa, mira, ya prendiste ahí una mecha y es ilógico hasta cierto punto, ¿no? Claro. Decir que puedas, no sé, porque puede que tú no tengas nada que ver, pero como yo me siento así, la pago contigo. Ok. Eso no está bien. Sí, y también hay que ver y hay que tener en cuenta que una de las cosas más peligrosas de un trastorno de ansiedad es que ya no se convierte solo en una emoción, sino que ya puede llegar a afectarte tanto tu salud, en el sentido de que te puede generar problemas para respirar, el tema de los sudores, el tema de los temblores, el tema de afecciones cardíacas al mismo tiempo. Te sientes que te estás muriendo. Exacto. Y el tema de la respiración es algo que por lo menos a mí me ha pasado mucho y que creo que es como una constante en las personas que padecen del tipo de trastornos emocionales. ¿Qué es lo que sientes? Cierto, es como una sensación de ahogo, es como una sensación Que no puedes de que no puedes respirar, de que es como cuando tienes mucha gripe que de verdad no tienes aire, tienes que hacer como ese, como si tuvieras asma. Exacto, como si tuvieras asma, tal cual. ¿No te has desmayado? No, nunca me ha pasado eso. Casi. ¿Tú sí? Sí, o sea, mis síncopes vasodales, como le dicen a eso, me pasan, ¿Verdad? sí, ¿no? Me ha pasado. Y o sea, y ahí uno a veces se ríe y esto porque hay que normalizarlo, pero la verdad es que hay que prestarle mucha atención y cuidado. O sea, el tema, por ejemplo, de las afecciones cardíacas. Yo tengo una arritmia que pues fue causada bajo una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés, de una combinación de cosas. Pero bueno, en mi caso fue así, es algo que uno, bueno, va a... Y que hay que tener mucho buscar cuidado ayuda. porque cuando el trastorno de ansiedad no es bien controlado, deriva en otros trastornos y al Ujú. mismo tiempo deriva en estas Y ese es uno de los Exacto. peligros Ese es uno de los más grandes de peligros. este trastorno. Pero vamos a ver también qué nos dice el experto también sobre estos síntomas. Y los dejamos entonces también luego de eso con este break que tenemos con un testimonio de alguna de nuestras personas De otra escolares. persona que apoya el normalizar Que quiere este tipo de compartir temas. Porque es Sí. importante normalizar Siempre para dejar de estar encubiertos. Siempre recuerden, normalicemos Estar encubiertos. Ya nos vemos. Algunos de los síntomas más comunes que se presentan durante los trastornos de ansiedad son la aceleración del ritmo cardíaco, la aceleración del ritmo respiratorio. Algunas personas pueden presentar sudoración excesiva, tensión muscular, algunas personas les da también una paralización psicomotriz. Desde el punto de vista psicológico hay una dificultad para concentrarse, para conciliar el sueño. Muchas personas presentan irritabilidad, desasosiego, fatiga. Hay algo que se repite mucho en los pacientes, que es el pensamiento rumiante que advierte alguna amenaza, o también puede ser la rememoración de un evento desagradable dentro de su historia de vida. No todas las personas presentan la ansiedad de una misma manera. Nos damos cuenta que muchas personas tienen estilos de afrontamiento distintos, tienen experiencias de vida que les permiten utilizar parte de esas habilidades sociales para desenvolverse y adaptarse de maneras muy particulares a los medios. Lo que es un evento ansiógeno para una persona no es ansiógeno para otra. Hay como determinaciones muy particulares y esto genera o son caldos de cultivo para el pensamiento anticipatorio o las reacciones fisiológicas que hemos mencionado dentro de los trastornos de ansiedad o la ansiedad misma. Hola, mi nombre es Jimena y voy a explicar brevemente cómo vivo con mi ansiedad. Hace aproximadamente 3 años fui diagnosticada con un cuadro de ansiedad clínica muy severo en el que tuve que empezar a tomar medicamentos y a partir de allí pues lo más difícil para mí ha sido tener que educar a mis padres
porque lo más difícil de esta enfermedad es desconocerla. Lo más difícil de este trastorno es no saber nada acerca de él. Particularmente no me educaron como para reconocer las señales, pero al darme cuenta por mí misma, por una serie de síntomas tanto físicos como psicológicos, como miedo, taquicardia, no podía manejar, no podía tomar decisiones, tenía rosetones en la piel, presión alta y un sinfín de cosas, pues pude entender que necesitaba ayuda, y a partir de ahí solo me he dado cuenta que puedo vivir con ello y también puedo buscar técnicas que me ayuden a calmar mi ansiedad, porque es algo con lo que viviré siempre. Y estamos de vuelta aquí en nuestro maravilloso, increíble podcast. Agradecemos también por otro testimonio que escuchamos ya sobre la ansiedad, sobre los ataques de ansiedad. Vamos a hablar ahora precisamente de eso, del ataque de ansiedad. Ajá. Dale. Yo tengo una pregunta para ustedes, antes de que me respondan esto. La respuesta es obvia, pero yo quiero que todo el mundo lo sepa. Ustedes han tenido ataques de ansiedad. Sí. ¿Podría cada una describir brevemente cómo lo ha sentido en particular este ataque? ¿O qué tienen en común? O sea, Para mí es una sensación repentina y es una sensación muy fea, porque tú no sabes si lo que sientes es dolor, si hasta ahí llegó el momento, si, o sea, tú no sabes en realidad cómo controlarlo, ni sabes lo que estás sintiendo, ni sabes cómo calmarte. Pero es algo que usualmente es repentino y así como llega, se va. A mí me pasa más o menos parecido, pero yo destaco mucho que yo empiezo a agarrarme hasta aquí, o sea, me hago así literal porque siento que el corazón se me va a salir y la respiración obviamente no la controlas, y empiezo entonces con este tema de, obviamente el oxígeno no está llegando bien al cerebro y las manos se me empiezan a dormir. El Eso hormigueo. empeora todo Vale. porque sientes que ya pasaste al otro lado. Y no es así. Lo puedes superar. gracias. Ok, pero entonces vamos a ver qué nos dijo la gente, ¿no? Nosotros preguntamos en nuestro Instagram, @encubiertos.podcast, si la gente conoce sobre los ataques de ansiedad, y 36 personas nos dijeron que sí, y 7 personas nos dijeron que no. Eso no significa que lo hayan vivido, sino que saben qué es. Puede ser por una experiencia de otra persona o por experiencia propia, por eso. Exactamente. Pero vamos a ver qué nos dice la evidencia, ¿no? ¿Qué nos dice las investigaciones que hemos hecho? Cuéntame, Sharon. Ok, según la web de Sanitas España, una crisis de ansiedad genera una situación de pánico que cursa con unos síntomas muy similares a los del infarto. Ocurre de forma instantánea, sin previo aviso, y alcanza su máxima intensidad en cuestión de pocos minutos, pudiéndose prolongar durante unos más. Los síntomas de un ataque de ansiedad son taquicardia, sensación de ahogo, opresión en el pecho, miedo o pánico a morir, sudoración y escalofríos, temblores, náusea, mareo, desmayo, sensación de irrealidad y el hormigueo del que ustedes están hablando. Bueno, acá tenemos otra definición, según el Instituto Nacional de Salud Mental de USA. Los ataques de pánico pueden estar provocados por un desencadenante específico o por nada en concreto. Es decir, un ataque de pánico puede partir de una emoción muy fuerte, de una noticia muy fuerte, de una discusión, o puede venir de repente de la nada, incluso mientras estás durmiendo. Y eso es algo horrible. Vamos a profundizar un poco más en eso en el programa de trastorno de pánico, pero pasa mientras duermes. Y es repentino y es por pasa en nada. cualquier lado. aburrido mientras duermes. Sí. Pasa en cualquier lado. O sea, estamos aquí, medio. Y no es nada agradable. Pero bueno. Pero vamos a ver hablaremos más también, de eso en adelante. vamos a hablar más adelante de eso, pero vamos a ver también qué nos dice el experto con la vacancia. Ok. Yo diría que los detonantes que están vinculados a un ataque de ansiedad son de un amplio espectro. Nosotros dentro de esta civilización y estas sociedades complejas nos encontramos a diario expuestos a muchos factores, sea de índole económica, financiera, situaciones de pareja, separaciones, pueden también deberse a mudanzas, a la exigencia que se puede hacer en las propias funciones laborales o enfrentarse ante retos tecnológicos, pasa mucho, posibles diagnósticos de enfermedades, sometimiento a intervenciones quirúrgicas, visualizaciones de escenarios posibles a futuro,
todas estas cosas, y dependiendo también la capacidad interpretativa de los sujetos y las habilidades de afrontamiento con las que cuenten, determinan y pueden vincularse o predisponer a los sujetos a sufrir de posibles episodios de ansiedad o vivir o ser diagnosticados en su momento de un trastorno de ansiedad. Muchísimas gracias otra vez a Manuel Fariñas, Arroba psicoentorno. Sí, Sí, arroba muchísimas gracias. psicoentorno. Síganlo. Por habernos dicho. Lo que es un ataque de ansiedad. Ahora, ciertamente hay que pensar. Nos pasa, Ahora, nos pasa. ciertamente hay que pensar un poco sobre el paciente y cómo se puede hacer el tratamiento. El tratamiento depende de muchas cosas. No podemos decir que hay un tratamiento específico porque para cada persona las cosas pueden ser diferentes. A uno le sirve más, por lo menos la medicina natural, otros necesitan más medicación, otros con solo psicoterapia pueden mejorar Actividades. Y hay que tener en cuenta también si solo tiene ansiedad o tiene Un trastorno. trastorno depresivo o un trastorno... O está pasando por un cuadro Exactamente, específico. Exactamente. Eso es algo súper importante, por eso no podemos decir que esto es algo que es así ya, sino que es algo que depende mucho del experto al que vaya y del paciente en realidad. Ahora, es importante saber de qué consiste el tratamiento. Según el manual MICD, consiste en psicoterapia, terapia con fármacos, tratamiento de otros trastornos y tratamiento de la causa, de ser posible, si a lo mejor es por un abuso sexual o por algún trauma del pasado, pues es importante no solo tratar el trastorno, sino también tratar esa otra afección que es la que lo ha desencadenado. Ahora, ¿de qué trata la terapia cognitivo-conductual, que es la que se suele utilizar para un trastorno de ansiedad? Se trata de enseñar al paciente a entender y controlar los factores de estrés o pánico, cómo manejar el estrés, cómo manejar sus pensamientos, comportamientos y síntomas. ¿Qué les parece? En realidad ahí, me parece muy bien que puedan asistir, las personas como nosotros que tenemos ansiedad o tenemos algún tipo de trastorno de este tipo, podemos tener distintos tratamientos, valga la redundancia. Es decir, que tengas opciones tanto naturales, por decirlo de alguna manera, o medicina alternativa, como a los fármacos. Obviamente nosotros no estamos recomendando ningún tipo porque no somos especialistas en esto, pero es súper interesante tener distintos caminos que puedas tomar y que eso dependa pues de ti. Yo por ejemplo practico yoga y acupuntura y a mí me sirve, pero puede por lo menos que a Rebeca no le sirva, o a Sharon no le sirva, o a cualquier otra persona no le sirva. Claro. Es bien importante también tener en cuenta que a pesar de que es una afección muy común, en la encuesta que nosotros hicimos en Instagram, la respondieron 43 personas. Y 33 personas indicaron no haber ido a terapia por ansiedad. Entonces, eso significa que a pesar de que 42 personas que respondieron a la encuesta saben que es ansiedad y han sentido síntomas de ansiedad, no han buscado la ayuda necesaria. Eso significa que sigue habiendo cierto tabú relacionado al tema a todos los temas de salud mental, pero hacia esto, bueno, lo vemos como se manifiesta. Y no, ve a terapia, es normal, ve a terapia. Entonces, ¿qué más tenemos acá? 42 personas afirmaron saber que era ansiedad. Pero, entonces, 33 dijeron va. que no habían ido. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, yo digo que, perdón. Sí, habla. Yo digo que el tratamiento depende muchísimo también de lo que estaban diciendo anteriormente, tanto del experto como del caso, depende de la raíz de ese problema y ahí es donde cada doctor, cada especialista al que acuda la persona afectada va a decidir qué tratamiento seguir y recomendar. Como tú dices, a ti te funciona el yoga, hay gente que no. Entonces, acupuntura también. Exacto, es muy importante tener presente siempre que no importa cuál sea el tratamiento, lo importante es que vayas al experto indicado y que puedas buscar la solución a esto, porque no debe ser fácil vivir con este tipo de trastornos, no lo es para nada, y solo muchísimo menos. Solo, es difícil salir de esto, yo puedo solo, no. Lo importante es buscar ayuda y normalizar también buscar ayuda. También es importante y algo que les iba a comentar, que muchas personas, ya cuando tú tienes ansiedad o a lo mejor otro trastorno como depresión, a veces no son tan comprensivos. Entonces dicen, es que ella siempre está triste, es que ella siempre está como preocupada, ajá. fastidiosa. No sean así, comprendan, sean más empáticos con las personas. Es correcto. Y también una duda que quizás surge mucho en el paciente como tal es,
¿Esto se cura o aprendemos a vivir con ello? Buena Vamos pregunta. a preguntarle al experto a ver qué nos dice. Acerca de si se puede superar un trastorno de ansiedad o si se puede aprender a vivir con ello, yo considero que sí. Inclusive la evidencia clínica nos lo ha marcado en reiteradas oportunidades, hablándonos inclusive situaciones en las que las personas necesitan de este tipo de ansiedad movilizadora para desempeñar sus funciones. Dentro del deporte encontramos también que esta carga de ansiedad te activa, como por ejemplo en el boxeo, te permite estar alerta, mucho más concentrado ante el posible daño que se pueda sufrir en el cuadrilátero. Hay otro tipo de ansiedad que mencionábamos, que es la paralizante. En este caso sí se puede llevar a cabo un tratamiento adecuado, incorporar algunas rutinas, ayudarse con hábitos que minimicen quizás el impacto, la interpretación o la afectación que pueden tener los pensamientos desde el punto de vista cognitivo a estas personas que tienen constantemente una rumiación, que están anticipándose, recreando o sobredimensionando los estímulos de su entorno inmediato o de su pasado. Algunas de las alternativas para las personas que sufren de ansiedad o que han sido diagnosticadas de forma clínica con un trastorno de ansiedad podrían ser aquellas que disminuyan todos los elementos de sobresaturación dentro de su entorno inmediato. Adicionalmente, la incorporación de una dieta saludable, de un sueño regular, de un contexto armónico lo más amigable posible, tanto en el entorno familiar, laboral, como inclusive académico, cotidiano. Desde el punto de vista farmacológico está la incorporación de un tratamiento con benzodiazepinas. Los ansiolíticos han funcionado muy bien a lo largo de la historia, pudiendo detener el conjunto de pensamientos que inician, provocan y exacerban la sintomatología dentro de los cuadros ansiosos. Otras alternativas vendrían siendo la incorporación de deporte, de disciplinas que fomenten el encuentro con la parte interior, con la introspección, siempre y cuando no se altere el pensamiento ni se rememoren episodios muy dolorosos o que generen correlatos fisiológicos que se vuelvan como una especie de círculo vicioso acerca de me estoy preocupando más por lo que estoy sintiendo o estoy sintiendo más por lo que me estoy preocupando. Según el portal español Clínica de la Ansiedad, tenemos que la ansiedad, si se trata adecuadamente, no debe producir problemas importantes de salud e incapacitación para siempre. En la mayoría de los casos, las personas no deben seguir tratamiento durante toda la vida. Es decir, si a usted le recetan ansiolíticos o antidepresivos, no los tiene que tomar toda la vida ni van a tener que ir a terapia toda la vida, sino que esta terapia le va a permitir entender cómo vivir con el trastorno, cómo mejorar, conocerlo, cómo comportarse para que no te afecte la forma en la que vives normalmente. Claro, aquí dice también que no se puede garantizar que no se sufrirán nuevos episodios de ansiedad más nunca, aunque pueden prevenirse. Exacto. Y ahora un dato súper importante, que es que el trastorno de ansiedad generalizada tiene de entre 70 y 75% de pacientes mejorados, entre 30 y 60% de recuperados y solo un 11% de abandonos. También hay que tener en cuenta que en los pacientes curados en cierto punto, solo hay una posibilidad de recaída entre el 8 y el 11%. Es decir, si se adquiere el tratamiento adecuado, se puede aprender a vivir con la ansiedad e incluso curarse completamente de ella, porque no podemos dejar a un lado la ansiedad como emoción, la ansiedad como el movilizador, pero sí tenemos que dejar a un lado la ansiedad exacto, y la ansiedad que nos detiene, la ansiedad que nos quita oportunidades, la ansiedad que nos afecta la forma de vivir, la ansiedad que nos afecta el rendimiento y que nos afecta prácticamente, que nos hace la vida imposible. Que nos afecta ser saludables 100%. Y que es como una especie de enemigo invisible, por así decirlo. Entonces los dejamos con otro testimonio. Hola, mi nombre es Daniela Briceño y yo he tenido ataques de ansiedad. En varias ocasiones, la verdad yo no sabía que eran ataques de ansiedad hasta que lo conversé, incluso me pasó algo curioso y es que en el momento en el que me estaba sucediendo, la persona que estaba conmigo me dijo, cálmate. Y fue como, porque obviamente ninguna de las dos sabíamos que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Estuve
llorando por, no sé, 2 horas. O sea, no recuerdo ni siquiera, no tengo yo misma la noción de cuánto tiempo estuve en qué estado. Sin embargo, después logro entender, cuando lo converso con mi terapeuta, yo asisto a terapia desde hace mucho tiempo, desde hace más de 1 año y medio, y era sencillamente esas emociones reprimidas que yo trato de controlar. Yo soy una persona que trata de tener como que control sobre demasiadas cosas y no puedo. Porque yo no puedo controlar el clima, porque yo no puedo controlar lo que las personas piensan, porque yo no puedo controlar muchísimas cosas, yo solo me puedo controlar a mí misma. Y en ese punto en el que yo trataba de tener cierto equilibrio entre lo que yo quiero, lo que yo espero y lo que tal vez las otras personas me demuestran, perdí el control. Y en esa pérdida de control, lo que me hizo darme cuenta era que tenía que buscar estar yo en control y no tratar de tener el control de todo, sino sencillamente empezar a velar y a solo pensar en lo que yo puedo controlar y por qué lo puedo controlar o no, y no tratar simplemente de controlarlo todo para que todo sea perfecto, porque es imposible. Hoy agradecemos a Manuel Fariñas, @psicoentorno, por habernos ayudado con la base psicológica y teórica de lo que es el trastorno de ansiedad, y también pues a las personas que nos dieron el testimonio. Por supuesto, los testimonios son muy importantes, sobre todo porque muchísimas gracias por compartir acá, no solamente con nosotros, sino también con ustedes, pues a Jimena Guzmán, a Daniela Briceño y a María Ángela Omaña. También agradecemos en la producción general a Alexandra Pulido, en las comunicaciones a María Lucía Gómez, Oriana Cortés e Indira López, en la edición y postproducción a Eduardo Llanes, Mejor en la conocido como Yayo, en la cámara a Vicente Mulato, y en la locución e investigación quienes les hablan Sharon Ocanto, María Lucía Gómez y Rebeca Salama. hasta pronto. Recuerden que dejemos aparentar, normalicemos estar encubiertos. Síguenos.